Hola, ¿qué tal, Mexas? Bienvenidos a su podcast El Cine Mexa Siempre Tiene Algo Extra. En este capítulo yo seré su anfitriona, Perla Duarte, y estaremos hablando acerca de la película de Canoa. Es una película de Felipe Cazals que expone la historia de un injusto linchamiento en Puebla. Este filme fue ganador de un Oso de Plata en Berlín y está basada en hechos reales, un trágico acontecimiento que marcó totalmente la historia de Puebla. Felipe Cazals, que ya mencionamos que fue el director de esta película, nos parece prudente mencionar que falleció el 16 de octubre pasado a los 84 años y fue uno de los directores más importantes y que más producieron historia en el cine mexicano. A través de sus películas, este director, el guionista, denunció las injusticias y se convirtió en un referente del cine social. Tiene aproximadamente 40 filmes, pero entre todos estos destaca la película de Canoa. Es una de sus obras más importantes y se estrenó en la década de los 70. Para entender mejor este podcast, recomendamos ver la película antes de escucharlo porque, advertencia, hay spoilers. Bueno, como ya mencionábamos hace un momento, este filme está basado en hechos reales y relata la historia de un cura, de un padrecito, que incita a un pueblo que está ubicado en Puebla a matar a unos jóvenes, presentándolos como una amenaza comunista en 1968. Esta película está ambientada en el 68, que como podemos recordar, tenemos varios movimientos sociales que están en auge en ese momento. Hay como un estallido estudiantil, los anarquistas, los comunistas, están todos en sus movimientos. Estuvo la matanza de Tlatelolco, que era algo que se sabía, a viva voz que había pasado, pero que no se hablaba en los medios. Entonces, que se publicara, que se estrenara esta película en 1970, después de 2 años de lo que pasó en Tlatelolco, a mí me parece algo muy valiente, porque era algo que no se quería hablar de ninguna manera en los medios y que tampoco quería verse como los estragos que habían sufrido los estudiantes y las estudiantes que habían estado en movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí este cura que les agarró odio solo porque se veían como estudiantes, solo que se veían como el estereotipo, como el arquetipo del comunista o de los estudiantes que andaban ahí. Generalmente se dice que Canoa, lo que pasó en Canoa, es un hecho que manchó la historia de Puebla, pero desde mi vista muy personal, había gente que decía que no había que hablar de Canoa, de este tema, pero yo pienso que sí, que es muy necesario hablarlo. Ocultar la historia de Canoa no iba a hacer que ese suceso trágico se borrara, al contrario, iba a ser la historia más precisa y más necesitada, y pienso totalmente que el cine es una herramienta necesaria para no volver a repetir los errores que cometíamos en el pasado. Bueno, estos acontecimientos tuvieron lugar en la noche del 14 de septiembre de 1968, cuando una turba linchó a 5 trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla en una junta auxiliar de San Miguel Canoa. Declarados culpables de un crimen que no cometieron, el grupo de jóvenes fueron víctimas de la furia desenfrenada y la violencia de alrededor de 2,000 habitantes, que habían sido dirigidos por las falsas acusaciones del cura Mesa Pérez. ¿Saben qué me parece algo curioso? En Puebla, en la actualidad, es un lugar muy conocido porque siempre ha habido linchamientos, porque pues así se organiza el pueblo, supongo. Y había un maestro que una vez me había comentado que hay un protocolo de qué es lo que debe de hacer la policía en caso de que se esté presentando un linchamiento. Y digo, a la bestia, ¿qué tanto debe de ser repetido un hecho como para que deba de haber un protocolo? Se me hace como muy impactante eso. Y eso es en la actualidad, o sea, no me estoy refiriendo del 68 o los 70, es ahorita, porque ya ha habido varios sucesos relacionados con Puebla y con linchamientos y que se dan cuenta que en realidad, pues, lincharon a personas que no eran culpables de ningún delito. Es curioso. Pero bueno, continuando, pues, los empleados, los trabajadores, estaban en una excursión y estaban descansando y decidieron quedarse en el pueblo, pero pues ellos nunca consideraron que podrían no salir con vida porque
Desde la parroquia de San Miguel, el padre Mesa, el cura Mesa, convenció a todos los pobladores a levantarse en armas en contra de los 5 jóvenes, a quienes acusó de enemigos y de comunistas y de todo, porque pues obviamente los padres en ese tiempo pues eran personas muy conservadoras, todavía, ¿no? Tienden a ser muy conservadoras y tener como ideales de derecha. Algo que me parece importante mencionar es que el guión fue escrito por Thomas Pérez Torrent y Felipe Casals, el director, exigió la producción y se aseguró de que todos los hechos recopilados en el filme fueran comprobados. Él porque no quería que la gente pensara que era una exageración. Todo lo que pasó en la película fue real y tuvo testimonios de las mismas personas que sufrieron este suceso y hubo documentación, notas periodísticas, testimonios y esto es algo que él nos comenta, parafraseado así más o menos lo que él dijo, que la película es en ese sentido un ejemplo totalmente distinto dentro del cine mexicano y que completó esta decisión filmando la película con la presencia de los sobrevivientes. Algo que a mi parecer es muy fuerte, ¿no? Como imagínate que a ti te pasara algo muy feo, que sufrieras algún tipo de violencia, un secuestro, algo así, y que alguien te viniera y te dijera, tienes que decirme exactamente cómo sucedió todo para yo recrearlo enfrente de ti y que tú lo veas. A mí me parece algo muy doloroso y que yo no estaría dispuesta a hacer, la verdad. Pero pues cada quien, ¿no? Supongo que ellos también querían que su historia se contara. Felipe Casals quería que ellos le dijeran, que le señalaran exactamente cómo, de qué modo y cómo fueron los hechos conforme pasaban las horas. Si buscas cómo está documentada esta película, generalmente va a salir en ficción, pero a mi parecer esto definitivamente es un documental, es un thriller, es un testimonio, toda esta mezcla de emociones, de incomodidad, es una crónica de una muerte anunciada, de tú saber que eso va a pasar y que no poder hacer nada al respecto y es mucha impotencia el estar viendo algo como eso. Y aquí es cuando podemos entrar en debate de quién es el malo, quién es el bueno, quién hizo qué. Algo que me parece muy importante mencionar es que obviamente el cura, el padre, es el malo. Uno podría pensar, ay, pero es que tenía buenas intenciones, es que eso y lo otro, pero no tenía comprobado nada, pues no tenía el derecho de decir nada al respecto y aparte pues manipuló al pueblo, porque el pueblo, la mayoría no hablaba español, hablaban náhuatl. Nadie leía los periódicos, no tenían televisión y no estaban enterados del movimiento estudiantil de 68, que entonces ocurría en Ciudad de México. Entonces, él fue realmente el culpable intelectual, el que cometió el delito, porque pues el pueblo simplemente creyó él como una autoridad. No hubo detenciones masivas, a la policía no le importó ni se detuvo a los principales creadores intelectuales del linchamiento. Los pocos que fueron encontrados culpables salieron de la cárcel al no poder demostrarse su participación en los hechos. Una imagen que personalmente me pareció muy fuerte es que posteriormente a la película se realiza una presentación pues, de la película en medio de imágenes verídicas, imágenes reales de los cuerpos sin vida de los estudiantes, los trabajadores de Canoa. Están rodeados por los militares y la gente del pueblo horas después de ocurrido el linchamiento. Sí, es algo muy trágico, genuinamente es algo muy trágico que no haya habido justicia aún 50 años después. Pero bueno, yéndonos por un poco también al lado de la locación, es que como Felipe Casals no pudo filmar en el lugar donde ocurrió la masacre, tuvo que hacerlo en el pueblo de Santa Rita Tlahuapan, pagando 14,000 pesos semanales al cura del pueblo. O sea, no pagó poco. Hay lugares donde cobran muchísimo menos y pudo haber encontrado algo que se le acercara más, pero él quería grabar un espacio donde fuera lo más parecido al lugar donde fue, a Canoa, ¿no? Este filme ocupa el lugar número 14 dentro de la lista de las 100 mejores películas de cine mexicano, según la opinión de 25 críticos y especialistas del cine en México, publicada por la revista Somos, en julio de 1994.
Fue exactamente 18 días después de aquel linchamiento en la Ciudad de México se llevó a cabo la matanza de Tlatelolco contra un grupo de estudiantes. En su momento, lo que sucedió en Puebla fue visto como un presagio, como una crónica de una muerte anunciada, como ya lo había mencionado antes, y era algo que era frustrante, ¿no? Para la mayoría de las personas. Un dato curioso es que César Costa, un cantante de esa época, estaba propuesto para ser uno de los roles protagónicos, pero a Casals no le pareció y no aceptó. Porque yo me imagino que era porque él no quería lucrar con el dolor de las personas que él estaba entrevistando. A mi parecer es muy poco moral eso, aunque sabía que poner a César Costa le iba a traer más dinero. Y algo que nos comenta la CNDH es la siguiente frase. Fiel en la medida de lo posible a los hechos, pues el guión se escribió con base a entrevistas a los participantes y supervivientes en su búsqueda por hacer justicia y concientizar contra los alcances del fanatismo, es un referente obligado para quien quiera comprender la situación de la violencia incontrolada a la que el cura Mesa Pérez llevó a la población. Nunca recibió castigo. Ante el escándalo se le cambió de curato a Santa Inés Aguatempan. Nos recordaría la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una nota sobre las atrocidades cometidas en esa época. De acuerdo con el estudio de linchamientos en México, que es un recuento en el periodo de 1988 a 2014, efectuado por la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la UAM, hasta aquel momento se tenía el registro de al menos 366 casos de linchamiento ocurridos. Lo contrario a lo que se pensaría, los mayores sentimientos de desconsuelo, de enojo y de frustración, que era lo que mencionaba hace un momento, que transmite esta película, no son gracias a sus escenas violentas. Es el comportamiento de los campesinos lo que en verdad desata el terror en la historia. Hay quien, pues, ser cegados y manipulados por una fe ciega, se vieron orillados a arrebatar la vida de un par de inocentes y dejar marcados de por vida a otros 3 desafortunados. Ya para dar unas conclusiones finales, quiero hablar acerca del linchamiento. No específicamente del de la película, sino por qué todavía Canoa sigue siendo una película tan importante y que podemos volver a traer todavía 2021 y sigue siendo relevante y sigue hablando de hechos que siguen continuando, que continúan sucediendo hoy en nuestra vida diaria. Muchas veces cuando vamos por colonias vemos como carteles de vecinos vigilando, ratero, te estamos vigilando, te vamos a linchar. Si te agarramos intentando robar, te vamos a linchar y cosas así. A mí sí me ha tocado, a lo mejor yo vivo alrededor de barrios de muy mala muerte, pero sí me ha tocado y es algo que constantemente veo porque no hay justicia. Entonces las personas quieren tomar justicia a sus propias manos, ¿no? La autoridad del pueblo pues era el cura y él quería de a fuerzas tener el poder y por eso tenía miedo de que vinieran otras personas a tomar el poder. Él era el que le cobraba los impuestos, él era el que gestionaba servicios básicos, pero no les daba seguridad y bueno, sí les daba seguridad, pero era una seguridad falsa porque los aseguraba pues con religión y la religión en este caso era, como dijo Karl Marx, el opio del pueblo, ¿no? Qué curioso que se citando a Karl Marx justamente cuando se supone que quisieron matar a los jóvenes por comunistas, ¿no? O sea, es una verdad, pues, que el cura se estaba diciendo, no, es que son violentos y son esta cosa y lo otro, y él terminó siendo el violento, él terminó generando un atentado contra la vida de las demás personas, pues los jóvenes. Pero bueno, la generalización de la idea de buscar justicia por mano propia ante la impunidad ha provocado, o sea, sigue provocando los linchamientos en México. En Puebla todavía es algo común que si alguien se roba una motocicleta o que alguien cacha siendo robado, que lo van a golpear hasta matarlo, o también de una pareja que se estaba robando un niño, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Y es como, ¿cómo llegamos a estos límites? O sea, ¿cómo llegamos a conclusiones tan extremas donde nos creemos
capaces de quitarle la vida a otras personas, pero es la frustración. La frustración la que está dirigiendo al pueblo. Y a lo mejor y parece que no tiene mucho que ver con el tema, pero pues en este caso tengo la impresión de que el gobierno estaría como fungiendo el papel como del cura, así de te meto miedo y no te ayudo en nada, entonces las personas tienen como mucho miedo, mucho odio guardado y en algún momento va a estallar. ¿Contra quién? ¿Quién sabe? ¿Contra el primero que se le atraviese? ¿Contra el gobierno? Ya se puso muy político esto. Pero bueno, solamente era para recalcar que por qué Canoa sigue siendo como una película muy vigente hoy en día. Es algo que recomiendo muchísimo ver. Es de cultura general. Es una película que no planeaba como cobrar, a pesar de que las cifras hayan sido costosas de producir por el pago de la locación. Que gandalla el padre de pedir tanto dinero, de ver eso. ¿Por qué les cobró? Debió haberlo hecho gratis. Pero bueno, capaz había alguna razón, o capaz y no. Pero ok, está bien. Entonces, eso sería todo por el capítulo de hoy. Hablamos de la película de Canoa y recuerden que el cine mexa siempre tiene algo extra. Nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos.